Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Iris y en este canal hablamos sobre crecimiento espiritual y personal. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula El ser y el no ser en la humanidad. Esta información, como otras de mi canal, la pueden encontrar en la página desarrolloconciencia.org. El ser y el no ser en la humanidad. El ser humano, en su largo devenir a través de la vida, pocas veces se percata de su ser, de su verdadera esencia divina, porque vive inmerso en su propio mundo, en su realidad y fantasía, creada por sus sentidos físicos, que le ofrecen un mundo limitado a su capacidad de percepción y que le hacen creer que la única realidad existente es el mundo físico. Por eso no logra entender cómo o por qué se producen ciertos eventos, situaciones o fenómenos que para él son incomprensibles. El ser que mora dentro de cada uno de nosotros es la esencia inmortal emanada del absoluto, que da sentido a la existencia y anima nuestra vida, dándonos la seguridad de que nuestro esfuerzo por comprender y ser cada día mejores seres humanos no es un esfuerzo inútil contra la ley de la vida y la muerte, sino que es un peldaño más en el camino de ascenso hacia el perfeccionamiento de la conciencia. No es correcto decir que una persona perdió la vida. Lo correcto es afirmar que perdió la forma y la ignorancia de la personalidad. La vida no se puede perder porque es eterna como emanación de Dios. La esencia del ser en nosotros contiene la información absoluta que no está sujeta a cambios porque ya es perfecta, es sabiduría, es amor. El no ser es todo lo que experimenta variaciones y tiene posibilidades de cambio. Dentro de él tiene lugar la evolución. El ser se manifiesta espontáneamente cuando la personalidad deja de interferir. El ser que nos anima, que nos da la vida, reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado, que no es perceptible mediante los sentidos físicos y solo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir la personalidad, es decir, en estados de intuición, meditación y abstracción. El ser no tiene posibilidad de variación, puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta. ¿En qué momento la personalidad deja de interferir? Cuando no hay reactividad interior ni dualidad. Recordemos que toda dualidad pertenece a la personalidad. En cambio, la comprensión no tiene dualidad, porque se compone de lo que ya ha sido verificado. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, ¿qué oportunidad más extraordinaria para crecer? Y si se trata de algo muy satisfactorio, ¿qué cosa tan maravillosa? Todo es siempre extraordinario y maravilloso en tal estado de ausencia de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana. Cuando manejamos la personalidad, se manifiesta el ser, porque la conciencia, o sea, la comprensión, no forma parte de la personalidad, sino que está en la mente. El ego también, pero él conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. Cuando se dice a alguien, tú no tienes personalidad, ¿dónde te lavaron el cerebro? Ese alguien puede responder, qué cosa tan extraordinaria, al fin lo he logrado, qué felicidad. El ser solo puede manifestarse a través de la conciencia, mientras que el no ser lo hace a través de la personalidad. A medida que se desarrolla la conciencia, el ser se va manifestando cada vez más. Su esencia en cada persona puede llegar a expresarse como realmente es, un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia, que no altera en lo más mínimo su condición absoluta del ser. En lo que respecta a la esencia del ser no se habla de evolución, porque simplemente es. La esencia del ser es en cada uno de nosotros una pequeña porción de la información total del universo, pero es perfecta y completa para lo que cada uno necesita como ser humano. No es que nosotros seamos el ser, sino que el ser está en nosotros, es decir, nuestro Padre, y nosotros somos el Hijo.
El hijo es otro archivo que contiene cierto volumen de información, pero no total. Esa parte que está creciendo dentro de nosotros, que está en proceso de desarrollo. La conciencia acumula la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores de cada individuo. Se requiere aproximadamente 1000 personalidades para llenar un archivo de conciencia. Esta no vive experiencias por sí mismas, solo asimila lo que produce cada personalidad. El ser se manifiesta desde la conciencia, el no ser lo hace desde la personalidad. La capacidad del ser no reacciona, simplemente se manifiesta con sabiduría, como la acción consecuente y precisa que corresponde a cualquier circunstancia. El ser no razona, puesto que no utiliza el análisis. Al contrario, los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. Son pensamientos verticales totalmente exentos de oscilación y por lo tanto siempre corresponden a la verdad. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. La intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser, y para poder percibirla se requiere una ausencia total de razonamientos. Esto es así puesto que la más mínima duda produce movimientos oscilatorios del pensamiento horizontal, lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser. Lo mismo sucede con otras manifestaciones propias del ser, como la fe y el amor, que no admiten análisis, duda, temor o razonamiento. A diferencia del ser, el no ser sustentado en la ignorancia y en el ego reacciona a cada instante mediante toda clase de manifestaciones extremistas, positivas o negativas, pero nunca lo hace con armonía ni amor. Para percibir el pensamiento del ser se requiere que la mente esté libre de razonamientos. Cuando nos encontramos sumidos en el estado de no ser realmente, no tenemos identidad propia, pues reaccionamos de manera automática en cada momento de acuerdo con las impresiones que recibimos del mundo externo, percibidas a través de nuestros sentidos. Normalmente somos manipulados por lo que sucede fuera de nosotros, de modo que no se da la oportunidad para que nuestro ser real se manifieste. El estado de ánimo de una persona generalmente está sujeto al de quienes lo rodean o a las circunstancias que le afectan. Así, cuando alguien cercano está de buen humor, lo habitual es contagiarse de su alegría. Si alguien nos elogia, nos sentimos felices, pero si los demás están frustrados o disgustados, nuestro ánimo se deprime. Y si alguien nos insulta, la reacción más común es que nos pongamos furiosos y les contestemos de la misma manera. En muchos casos se deterioran las relaciones, se echan a perder los negocios y se acaban las amistades simplemente porque no somos nada. Y por eso nos identificamos con todo lo que no es. El lector a estas alturas se preguntará, ¿cómo puede saber que no es o que sí es? Es sencillo. Cuando todo lo que sucede alrededor determina los propios comportamientos, entonces yo no soy. Lo que ocurre en el exterior maneja la propia vida y lleva a la persona a ese estado lamentable que se llama no ser yo mismo. El proceso de desarrollo espiritual tiene el propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos, alcanzando un estado interior de independencia espiritual, es decir, un estado en el que los propios comportamientos, decisiones, pensamientos y sentimientos no dependan de lo que pasa alrededor, sino de lo que uno decida hacer con ello. Y si las decisiones están sustentadas en la comprensión de amor y en la esencia del ser, serán de equilibrio total y conducirán a un estado interior de paz imperturbable e invulnerable, el estado que caracteriza a un maestro de sabiduría. El estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es de sabiduría. Es importante diferenciar entre acción y reacción. Nuestra propuesta es no reaccionar, sino actuar con serenidad frente a las situaciones que nos presente la vida. Mientras que reaccionemos, no seremos. En cambio, cuando aprendamos a actuar serenamente y con sabiduría, podremos decir que somos nosotros mismos. Ese es el estado de desarrollo espiritual.
El no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento para poder obtener una conclusión. Para ello recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a la verdad. Por esta razón, no es de sabiduría establecer juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean, basándonos únicamente en la conclusión o nuestros simples razonamientos. Lo adecuado es acudir a la sabiduría de conocimiento de las leyes del universo. El estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento. El estado de no ser encadena al ser humano a situaciones propias de la frecuencia baja. Lo esclaviza mediante el temor, la duda, la desconfianza y las limitaciones, y es la causa de todo sufrimiento. Las reacciones de no ser nos causan una tremenda angustia y un enorme sufrimiento interno, que en muchos casos contribuyen al desarrollo de padecimientos físicos, pero aún así no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas. Por ello es posible afirmar con rotundidad que el sufrimiento resulta inútil como elemento de acción de cara a las circunstancias externas. Sin embargo, si se juega un importante papel en el desarrollo de la conciencia, en la medida en que nos permite reconocer y medir nuestros niveles de ego y limitaciones internas y llegar a comprender que es en sí ajeno al estado del ser. En definitiva, el estado del no ser se identifica con todo lo que no está en armonía, y a eso se debe la constante reacción y sufrimientos del ego, porque éste se focaliza siempre en cualquier elemento externo que no sea armónico, y se produce entonces el rechazo y las reacciones internas de dualidad, sufrimiento, agresión y crisis, así como todos los procesos humanos que no provocan resultados satisfactorios. Las circunstancias externas mortificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia, son las que a través de la paciencia y la comprensión finalmente entregan al ser las riendas del anteriormente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoísta. Cuando esto sucede, la mente sumisa y obediente es guiada por el Señor de la ley, y así puede abandonar para siempre la escuela del sufrimiento. El conocimiento de las leyes del universo elimina el temor y libera del sufrimiento, pero la sabiduría solo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia. Finalmente, este desarrollo es lo que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno, trascendiendo la ley de los opuestos, y el resultado de todo ello es un estado de paz interior, serenidad, armonía y felicidad inalterables por ninguna causa o acontecimiento externo. El trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos libera definitivamente del sufrimiento. Ante cualquier evento hay una acción necesaria. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo con eficacia, con eficiencia, pero también con amor, es decir, sin reacción, sin culpar a los demás, sin cualquier tipo de dualidad, sin sufrimiento. Simplemente disfrutemos de aquello que tengamos que hacer y hagámoslo simplemente lo mejor que podamos. En eso consiste el comportamiento justo, equilibrado, y es el trabajo que queremos llevar a cabo en nuestro interior. Lograr que el ser se convierta en una expresión constante en nosotros. Si uno no escoge la opción del amor es porque le falta información, energía o entrenamiento. En esta situación entran en juego el pensamiento horizontal y el vertical. Mientras que el pensamiento permanezca en este influjo de análisis positivo o negativo, no encontrará la información de la esencia. El pensamiento vertical es el que capta la información desde las esferas superiores y la lleva hacia la personalidad. Eso se puede conseguir mediante entrenamiento. El proceso de pendulación entre el no ser negativo y el positivo lo efectúa el razonamiento. Solo cuando uno es capaz de centrarse y detiene el razonamiento entra en contacto con la información. Los influjos externos sobre el comportamiento pueden ser positivos o negativos, pero en ambos casos no soy. Como señalábamos anteriormente, si estamos en compañía de personas que tienen un comportamiento excelente y unas relaciones estupendas, las imitaremos y nos comportaremos como ellas.
porque estaremos permitiendo que su paz actúe sobre nosotros. Pero en el momento en que nos encontremos con una persona irascible, nos volveremos irascibles. El problema es que si no somos capaces de manejar voluntariamente los propios estados mentales positivos, tampoco conseguiremos hacerlo con los negativos y no tendremos la posibilidad de volverlos positivos desde el interior, no por influjo de algo externo. Los pensamientos verticales no oscilan, son intuitivos, mientras que los horizontales están asociados al análisis y por lo tanto tienen dualidad, están sujetos a la comparación. Mientras realizamos un análisis, compararemos elementos o situaciones que nos parezcan buenas o malas y buscamos un punto de conclusión o síntesis, pero una vez alcanzado ese punto ya no hay más análisis y las conclusiones obtenidas son las que se almacenan como sabiduría. Cuando se vuelve a utilizar ya no es necesario analizarlas de nuevo, simplemente ya se han comprendido y en consecuencia se usan sin análisis adicional. Así que poco a poco se va transformando el ego en sabiduría hasta que finalmente todos nuestros comportamientos serán de amor. Durante el proceso existe una dualidad entre los comportamientos egoicos y los del ser. La acción es indispensable. El universo no responde a la inacción o la inercia. Ante la inacción no hay resultado positivo. Cuando logramos dirigir desde la comprensión lo que nos falta por aprender, empezamos a ser eficientes como seres humanos, porque llegado el momento de un conflicto de sentirse mal con alguien, no buscaremos culpables, sino que nos preguntaremos ¿qué me falta aprender? ¿Qué hice para llegar a esta situación? ¿Dónde perdí la energía? ¿En qué momento me equivoqué? Y daremos gracias a la vida, a las personas o a las circunstancias que nos permiten reconocer que aún nos equivocamos, porque gracias a esto podemos comprender lo que no sabíamos todavía. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, qué oportunidad más extraordinaria para crecer. Y si se trata de algo muy satisfactorio, qué cosa tan maravillosa. El no ser se identifica con todo lo que no es. Por ejemplo, una persona tiene un comportamiento con el que no estamos de acuerdo y nuestra reacción interior es negativa y tratamos de cambiar a esa persona para lograr sentirnos bien. Esa es la típica reacción de no ser, que se identifica con lo que no es de amor, porque nos decimos, esa persona tiene un comportamiento malo, inadecuado, inapropiado, o peor aún, esa persona me está causando daño o molestia. Tales afirmaciones son productos de la ignorancia acerca de una situación que es una maravillosa oportunidad para aprender y respetar. Pero como no somos capaces de verlo de esa manera, expresamos egoísmo, que es el típico comportamiento del no ser. De todo lo que hemos dicho, podemos concluir que el ser humano expresa dos tipos de comportamientos, aquellos que son del ser y aquellos que no son del ser sino del ego. El comportamiento de no ser del ego está lleno de dualidad, de reactividad, genera sufrimiento, confusiones, conflictos, dramas, conflictos con el exterior y trata de modificarlo todo para sentirse bien. Por el contrario, el comportamiento del ser acepta todo como perfecto, pero no por resignación, es decir, no se trata de aguantar, simplemente acepta, porque ha comprendido que lo que sucede es perfecto y tiene un propósito de amor muy valioso. Por tanto, no intenta cambiar nada exterior y sabe que lo único que es necesario modificar está en su interior y se llama dualidad de la reactividad del ego. Desde la comprensión del ser entendemos que aquello a lo que comúnmente llamamos problemas no son otra cosa que oportunidades de aprendizaje perfectas, que los resultados que obtenemos, satisfactorios o no, también son perfectos para reconocer aquello que los origina. El comportamiento del ser es lo que nos permite contemplar la perfección de todo lo que sucede y valorarlo profundamente. Este es un ejercicio que requiere disponer de información de sabiduría con la que podamos reprogramar la mente, energía suficiente para manejar esa información y entrenamiento constante para alcanzar el éxito a través del ejercicio de desensibilización, enfrentándonos a la cotidianidad con total paz, sin sufrimiento y en un estado de profunda comprensión.
El comportamiento del ser jamás busca culpables, únicamente soluciones, y valora la experiencia como una oportunidad de aprender. No hay que olvidar que todos nosotros tenemos la divinidad en nuestro interior y que ésta se distribuye mediante distintas proporciones. Disponemos de una pequeña cantidad de esencia del ser que está activa en nosotros, reside en el campo mental y se puede utilizar aquí y ahora. Aunque a veces no la utilicemos, en ocasiones está despierta, entonces se llama comprensión y está consciente en nosotras. Es hacia ella a donde nos dirigimos mediante el desarrollo espiritual. Se trata de ampliar la comprensión para que llegue a tener la fuerza suficiente como para trascender los límites del ego que aún resisten en nuestra mente. En la medida en que logremos esto, comenzarán a manifestarse en nosotros informaciones y fuerzas muy superiores a lo que nosotros podemos sospechar siquiera que existen. Al conseguir limpiar nuestro campo mental de limitaciones, empezará a expresarse a través de nosotros lo que se acumula en nuestra conciencia divina, que lleva miles de años recogiendo información. Más aún, podrá manifestarse en nosotros la esencia del ser, la chispa divina. Es algo tan formidable que no alcanzamos a suponer que existe ese grado de poder en nosotros. Es el poder de dirigir y gobernar la materia. Eso significaría no solo reconstituir totalmente nuestro cuerpo, sino además otorgarle cualquier forma o característica, así como entrar o salir de él. El cuerpo físico se convertiría en una especie de traje que se puede quitar y poner y cambiar por otro sin ningún problema. Desaparecería de nuestra mente la palabra imposible. No hay nada imposible en el universo. La sentencia correcta es: aún no puedo hacerlo o aún no sé cómo hacerlo. En la medida en que empecemos a trabajar con la esencia del ser, al menos con la que se encuentra activa en la mente, inmediatamente empezamos a obtener resultados. Las diferencias entre los seres humanos tienen que ver con la personalidad. No hay dos personalidades iguales, son simplemente ignorancias diferentes. En cambio, la esencia del ser es igual que todas las personas, obviamente con mayores o menores contenidos. Por eso la comparamos con el agua, un elemento que está contenido en todo, pero no siempre en la misma proporción. Su máximo contenido está en los océanos, pero todo tiene humedad y por lo tanto la misma esencia, agua. Lo mismo ocurre con la esencia del ser en nosotros. La comprensión, el amor, no importa en qué proporción se encuentre en una persona, es igual a lo que posee cualquier otra. Evidentemente, si las proporciones son pequeñas, resultarán insuficientes para producir ciertos resultados, pero igualmente son de amor. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas para la expresión del ser que nosotros podemos empezar a desarrollar? Una es la paciencia, es decir, dar tiempo al tiempo. Si se siembra una semilla no se cosechará mañana, habrá que esperar a que crezca la planta. Y es lo mismo con este crecimiento espiritual que nosotros venimos desarrollando. Algunos piensan que esto se logra de la noche a la mañana, pero no es así. Nos seguimos equivocando, nos seguimos levantando, y eso requiere de paciencia. Habrá que esperar para que crezca pues la planta, ¿no? Las cosas no ocurren de manera espontánea, todo el universo forma parte de un proceso. La paciencia es una virtud que necesitamos cultivar porque nos permite respetar los ritmos del universo con serenidad. Implica albergar una paz interior consciente, no adelantarnos nada impacientándonos. Otra herramienta es la aceptación. Para comprender que todo sigue un ritmo perfecto y a cualquier situación es perfecta para descubrir lo que en sí misma enseña. Y eso solo lo lograremos a través de la aceptación. Otra herramienta es la paz interior. Para que podamos mantener el estado del ser sin reactividad, para desarrollar la paz absoluta es necesario encontrarse en un lugar donde nadie sea pacífico, para ver si realmente hemos alcanzado esa paz. Y otra herramienta es el profundo respeto en las relaciones con los demás, que creo que es algo que nos falta muchísimo. El respeto hacia lo que los demás piensan, el respeto a que todos somos diferentes, que todos tenemos creencias diferentes que hemos alcanzado a lo largo de nuestra vida y que todavía a veces nos cuesta dejar a un lado, pero sobre todo
debemos desarrollar ese profundo respeto para nuestras relaciones. Estas 4 herramientas, paciencia, aceptación, paz interior y profundo respeto, nos van a ayudar a poder expresar nuestro ser. El estado mental de no ser es la causa de todo sufrimiento humano. Es posible salir de ese estado aprovechando las oportunidades sin huir de ellas. Ante aquellas situaciones en las que llamamos problemas, hay que disponerse a usar la propia energía para pasar la prueba y que no se repita más. Bienvenidos los retos, bienvenidos los entrenadores, bienvenidas las dificultades. No hay que buscarlas, pero aprovechemos las que la vida nos ofrece y no las desperdiciemos.